en Buenos Aires, decido quedarme en Buenos Aires, conozco a Mario David, por eso le preguntaba a Roberto sobre si lo había conocido, estaba él estrenando El grito de Ama, que no sé por qué no está haciendo una excelente película como la que... Y él me reenganchó, porque en este periodo yo no volví a trabajar, cosa que era muy lamentable. He estado colaborando en los grupos de asistencia primaria que estaban funcionando en Buenos Aires, como por ejemplo de Núñez, que había un centro piloto de altísimo nivel teórico, donde la gente hacía psicoterapia individual y del grupo, sin tener que pagar un centavo. Lo dirigía Hugo Rosario, este centro. Yo ya he trabajado ahí, pero después de la salida de Mar del Plata no había ninguna posibilidad. Los amigos que yo tenía en Buenos Aires me ayudaron muchísimo en el sentido material, con cobijo, hasta que encontré un espacio donde juntarme con mi familia, pero se comportaron maravillosamente bien, pero no para darme trabajo. Yo no podía trabajar porque era un riesgo, ya habían desaparecido analistas, se los secuestraba, se los mataba, se los robaba. La cuestión es que en esta instancia conozco a Mario David en un taller de cerámica, que es la actividad que estuve manteniendo con Amador Oropesa, que es un gran ceramista boliviano, y aprendí todas las artes de formar, de amasar la pasta para hacer loza, cerámica y qué sé yo. Hasta que un día me consulta Mario David, que quiere hablar conmigo, y me recibe en su casa para hablar de cosas muy personales. Y esto marca mi reenganche en la psicoterapia. Me puedo quedar hasta... A raíz de esto, tengo una serie de demandas de trabajar en un pequeño local, que era el local de una divina. Por ahí la decisión de irse, no sé si se puede hablar de la decisión de irse de una manera así objetiva, qué sé yo. Es muchos factores, ¿no? Pero en un punto, sí, en un punto ya estábamos pensando con distintas personas que nos teníamos que ir. Los desencadenantes eran la gente cercana que fue secuestrada. Todo se interrumpió así drásticamente, y yo siento como que eran cosas muy creativas y muy interesantes que estábamos haciendo. Yo vivía en un departamento donde siempre venía Néstor Momenio, Roberto Goodman, quedaban en mi casa cuando venían a dar las clases, que eran 3 días en la semana. Y estaba Néstor en casa, me acuerdo que lo llamé y dije: Néstor, tenemos que salir porque nos van a buscar. Prepara todo, que vamos a tener que rajar de aquí. Néstor, que es un loco, me dice: no puedo, estoy esperando el llamado de una mujer que ya la amo desde hace mucho tiempo. O sea, boludo. En la vida era una cosa de amor y de guerra de esa época. Y a los 4 días, un día se levantó Néstor y dice: hoy es domingo, hace sol, nada va a pasar. Bajamos y tomamos el ómnibus. Estábamos a pocas cuadras de la rodoviaria, bajamos, tomamos el ómnibus y fuimos a Buenos Aires. Como yo me fui, creo que fue muy feo irse. Y yo no me puedo imaginar qué hubiera sido si no me hubiera ido. Hubo que dejar todo así rápidamente y sin decir a nadie qué se estaba haciendo. Creo que esa ida es muy traumática. No me gusta recordarla. Yo diría que también podría haber optado por quedarme, quizás. La situación fue que finalmente viajamos con nuestra familia al exterior y me encontré viviendo en Inglaterra, donde muchas de las reivindicaciones que queríamos llevar adelante desde el frente profesional ahí estaban realizados, ¿no? Después de la Segunda Guerra, que habían
logrado instalar muchas de las cosas que nosotros creíamos que podían ser el resultado de una acción revolucionaria. Una vez yo fui al correo, ¿no? Porque no había mails, había que mandar cartas. Y la empleada era asiática, pakistana, la que me atiende en la ventanilla. Entonces le llevo y se fija en los sobres que yo mando y dice Argentina. Me dice Argentina. ¿Usted es de Argentina? Sí. Ay, pero en su país pasan muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa en su país? Petrificada. Me quedé helada. No le pude contestar nada. ¿Cómo esta mujer me hace esta pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué me está preguntando? La paranoia que uno tenía. Ahí me di cuenta de la paranoia que tenía. No podía pensar que una empleada de correo, por empezar, supiera y después me pudiera hacer esa pregunta y yo le pudiera contestar normalmente lo que pasaba en la Argentina. No me olvidé más de eso, por la sensación fuerte que tuve. Descubriendo que en algunos casos teníamos razón en pedir lo que pedíamos y en otros que igualmente aún con el progreso que representaba tener las instituciones que uno se imaginaba que debía tener, había situaciones que no se resolvían tan simplemente como pensábamos. Yo no pude retomar la psicología porque no me reconocían el título, por 6 meses llegar tarde, ¿no? Porque otra gente sí la habían reconocido. Pero yo tenía el tema del trabajo corporal que yo había estado haciendo durante muchos años acá, y eso sí lo pude retomar porque era más informal, y me armé todo mi práctica dentro de la danza terapia, que era lo que en ese momento era bastante en auge ahí en Inglaterra. Y fue muy interesante, me fue bien, hice muchísimos cursos, trabajé mucho con la gente que venía de Estados Unidos. Me abrí camino ahí, empecé a trabajar en hospitales psiquiátricos. Uno, viste, como busca y va como por otros lados, los sentidos te llevan. Entonces terminé trabajando en hospitales psiquiátricos, pero haciendo danza terapia. Y me encantó hacer eso, me gustó mucho. En realidad tenía mucho que ver conmigo, me gustaba más que si hubiera tenido que trabajar en otra cosa más formal. Te diré que un punto de inflexión muy importante para mí con respecto también al regreso fue la Guerra de las Malvinas, que fue un tiempo negro, negrísimo, que yo empecé a sentir que era casi imposible vivir en Inglaterra para mí. A los 5 años es un momento clave cuando uno vive fuera del país. Eso yo lo encontré con la gente. Es un momento clave que te replanteas todo. O hay una posibilidad de volver y uno vuelve, o es muy difícil volver después. Acá vino la democracia. Y el hecho de que hubiera ganado Alfonsín no era menor. Y todo lo que aparecía, el juicio de la Junta, todo. Bueno, se conjugaron todas esas cosas y sí, volvimos. Muy raro volver, muy raro encontrarse con la gente, rarísimo, dificilísimo. Yo tuve una especie de depresión que me duró bastante tiempo, no quería salir de mi casa, estuve mucho tiempo dentro de la casa, no quería tener teléfono, es más, no teníamos teléfono ni auto. Los amigos no estaban, la mayoría. Ahí te encontrabas con los muertos, con los que se habían ido y con los que estaban muy raros. Casi no pudo, yo siento como que no se pudo rearmar los vínculos. El regreso
Yo creo que básicamente la esperanza de un país que ha regresado a la democracia, ¿no? Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Cuando volví me encontré con que el discurso psicoanalítico había cambiado. Por lo menos la de los que habían sido mis amigos y de los que eran mis pares y que todavía estaban en el país, digamos, el discurso que prevalecía era el discurso lacaniano, que a mí me resultaba de lo más extraño, de modo que tuve que hacer toda una reconversión teórica para ponerme a tono ahí, ¿no? Es el desarraigo, la distancia, es el tango que llevamos adentro. Eso es lo más pesado. En Buenos Aires, mi madre querida, me duele, pero me duele mucho no estar en Buenos Aires. Pero estas cosas me hacen muy bien, me dejan bien, este encuentro. El exilio como la inmigración es para siempre, no se deslocaliza, no se desterritorializa, y en el exilio es una metáfora de todas las sustituciones, porque en el exilio tiene que sustituir y hacer identidad, lengua, otros códigos, a otros países, y todas las identidades en el exilio están diferidas. Uno ya no es el que era y se producen grandes quiebros. Todos los significantes de uno no tienen significación ninguna para el otro, y eso es un ataque a la identidad brutal del exilio. No sé si puedo recordar demasiado porque creo que nos quedó esto de no poder recordar mucho. Yo me di cuenta después que había tantas cosas que habían pasado y yo no las recordaba. Y por ahí otra gente que no se había ido del país me decía, pero ¿te acuerdas tal cosa y tal otra y tal otra? O gente más memoriosa, no sé. Pero queda como un gran bache que a veces alguien te dice algo y entonces pones eso en ese lugar. Pero si no, un poco fue necesario olvidarse de cosas, uno tenía que vivir así, tratando de no, de olvidar permanentemente todo. Y como vivir en la mitad viviéndolo y la mitad ocultándolo todo el tiempo. Y eso tuvo su duración, ¿no? Es la pérdida de la memoria de la historia del deseo en esas épocas políticas, porque los jóvenes de ahora me dan miedo que no conozcan, no sepan, no encarnen algo que padres y abuelos encarnaron, ¿no? Y que sepan que hay un sentido. También otra cosa que pasa cuando hablamos de estas cosas ahora, que hablamos de cosas que fueron así, como que fueron tan fuertes, y cuando vemos el tiempo es un tiempo muy corto. Una cosa que creo que es buena, que es el reconocerse como un habitante del mundo, que siendo argentino tenés tantos recursos y tantas cosas que son reconocidas en Europa, y empezás a descubrir todas las cosas buenas que tenemos, porque parece como que las tenés que descubrir cuando estás allá, ¿no? Y yo saber que este es el lugar, que esto es Latinoamérica, es el lugar, para mí es el lugar del futuro, Sudamérica sobre todo, que acá está todo.